Empezamos en 1930. ¿Por qué esa fecha? Porque es la fecha de los acuerdos Javara. Los acuerdos Javara son el plan nazi sionista para colonizar Palestina como primera etapa del plan global. El plan global se llama Plan Yinon. Es el plan del sionismo. Esto inicia con migración de sionistas infiltrados con migrantes judíos, desinformando y disfrazando una migración ilegal con migración legal y humanitaria. Ese es el inicio. Recordemos que los sionistas no empiezan tomando tierra por la fuerza. En los años 30 empiezan comprando terrenos, haciendo kibbutz, que son unas granjas, donde ellos colectivamente sembraban y de eso vivían. Y poco a poco fueron comprando más terrenos y después todo cambia. O sea, la cosa no inicia con la Nakba. La Nakba es 1948, cuando el sionismo abre sus fauces, muestra sus colmillos y se quita la máscara. Muestra su cara genocida. Esto inicia con los acuerdos Javara y termina esta etapa inicial del plan del Gran Israel. Termina hace pocos días en la ciudad de Davos. Creo que hace una semana, algo así, se reunieron en Davos y ahí se mostró la maqueta de la nueva Gaza, la Gaza sin gazatíes, la maqueta de la sucursal de Las Vegas en el Medio Oriente. Quizás los únicos gazatíes que sean permitidos vivir ahí serán los que limpien esos rascacielos. El resto, muerto o va para afuera. Esto, en 2-3 minutos, resumimos esa parte de tiempo, 1930, 20, 26. Ahora, culminada esa etapa, el plan Yinon contempla la profundización, porque ya inició el plan de colonizar América del Sur, con las dos Patagonias, la Patagonia chilena y la Patagonia argentina. Hace pocos días hubieron incendios provocados en ambas Patagonias, la chilena y la argentina. Esto no es casual, esto no es accidente, esto es provocado. ¿Por qué? Porque una vez que la tierra ha sido arrasada, entonces esa tierra se vende. Tengo un amigo boliviano que dice, se vende a precio de gallina muerta. O sea, se vende por debajo de su valor. Y quien compra esta tierra son los sionistas, empresarios sionistas y judíos. Esa tierra no está a la venta para todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo, aunque tenga el dinero, si lo tuviera, no puedo comprar porque no soy judío. Entonces, vemos las similitudes entre la compra de tierras y en unos años, 20 años, 15 años, qué sé yo no tengo una bola de cristal, pero en un futuro cercano ya no va a ser compra de terrenos. Ya ellos van a tener ahí su propia fuerza armada y van a expulsar a la población local, con la complicidad de las autoridades locales. Un ejemplo, el gobierno argentino en estos momentos es un gobierno sionista. La ministra de Defensa, Patricia Bullrich, es casada
con un miembro del Mossad, un judío miembro del Mossad. Las reuniones del Gabinete de Defensa argentino, cuando se reúnen, esas reuniones son presididas por el embajador de Israel en Buenos Aires, que también es miembro del Mossad. El hecho de que Javier Milei quitara el presupuesto para los incendios forestales, para los departamentos de bomberos, no es casual, obedece a este plan. Nosotros vamos a quemar, tú deja que se queme y luego compramos. Perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, ese es, en resumidas cuentas, el plan Andinia para América del Sur. Pero enmarquémoslo, porque esto es para la región, no es solo la Patagonia. Esto es para toda América del Sur. Entonces pongámoslo en ese marco. Por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana hay una zona que le llaman Media Luna. Media Luna. En el plan sionista, esa misma zona se llama Casanare. ¿Y en qué consiste el plan para la Media Luna? El plan consiste en colonizar los estados de Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure y la región del Amazonas, que colinda con el norte de Santander, Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Valledupar y Río Hacha, que desemboca en el Golfo de Venezuela. Esa es la Media Luna. Hay un video, no sé cómo se llama, pero hay un video en YouTube donde Hugo Chávez explica lo que es la Media Luna y con un marcador él está subrayando todos los estados que el plan sionista planifica tomarse como parte del plan Andinia. Entonces, tenemos los puertos en esa área, el área de la Media Luna, tenemos los puertos Carreño, puerto de Ayacucho, puerto Inírida, río Guapes, río Guainía, que se une al Orinoco, río Sesiquiare, que se une al río Negro en Brasil. Estas rutas hídricas las menciono porque lo que más necesita el sionismo es agua fresca. Y América del Sur es la reserva más grande de agua fresca en el planeta. Si Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo, está bien, es necesario. Pero el petróleo no se puede tomar. El petróleo se puede vender, se puede refinar, se pueden hacer derivados del petróleo, pero no se puede beber, no se puede beber. Y lo que necesita el sionismo es agua. No es casual que las regiones que mencioné, que forman la Media Luna, todas tengan rutas hidráulicas de gran cantidad. El plan es desmembrar, balcanizar toda América del Sur. Como ya dije, ¿no? Iniciando con la compra de la tierra, como están haciendo en Patagonia. Hay agencias de bienes raíces encargadas de vender tierra en la Patagonia. Hay videos en YouTube donde ellos promocionan la tranquilidad, la paz, sale el agua, los ríos, las ventajas de vivir en esas regiones. El plan viene de fines de 1882.
quitar tierra a Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil. ¿Por qué? Porque en estos lugares hay baja densidad poblacional, hay grandes recursos minerales y, como ya vimos, la reserva más grande de agua fresca en el planeta. Entonces, todo esto unido, ¿no? Recursos minerales con agua, con tierra, es lo que necesita el sionismo, el imperialismo, que son lo mismo. Aquí no nos confundamos. Por eso actúan de la mano, por eso se tapan uno con el otro en Naciones Unidas. Cuando hay condenas, Estados Unidos se encarga de ejercer su derecho al veto y se veta cualquier iniciativa orientada a salvaguardar la vida de los palestinos. Entonces, en América del Sur llegan como mochileros. Estos mochileros son jóvenes sionistas que acaban de terminar su servicio militar en Israel. El servicio militar en Israel es obligatorio para mujeres y para hombres. La única salvedad es una incapacidad física o mental. Pero si la persona está bien, la persona tiene que hacer su servicio militar por obligación. Entonces, cuando estos jóvenes terminan su servicio militar, ellos siguen. O sea, no es que se retiran y se van a su casa. Ya no están en servicio activo, pero siguen siendo miembros de las IDF. Las IDF son las fuerzas de defensa israelíes. Entonces, como miembros del ejército israelí, ellos viajan disfrazados de mochileros. Una de las misiones es hacer la cartografía y el relieve del terreno, llevar reportes minuciosamente detallados con el número de habitantes, con el número de estaciones de radio, con el número de periódicos, con el número de estaciones de televisión, con las actividades culturales de los lugareños, con la idiosincrasia de los lugareños, para ir avanzando en la colonización. Entonces, una de las estrategias centrales son los incendios. Como ya dije, para debilitar las estructuras locales, forestales, y después comprar a precios ridículos. Al mismo tiempo que se debilita el control territorial de los estados, se infiltran las Fuerzas Armadas. Más adelante vamos a ver cómo infiltraron Chile con el plan Bolivia, con el plan Alpaca. Pero se infiltran las Fuerzas Armadas, se infiltran el empresariado local, se infiltra toda la sociedad local. Y luego se van promoviendo las privatizaciones para limitar su operatividad. En paralelo, avanzan las campañas mediáticas, orientando el debate a favor del sionismo, siempre usando la propaganda que les ha traído demasiados beneficios, de que son el pueblo elegido de Dios. Con este cuento, agregado al holocuento, influencian la opinión de los ciudadanos locales. Entonces, en este contexto, se inscribe la elección en Chile de
Antonio Kast, creo que se llama, el que va a ocupar la presidencia en marzo, se inscribe en este mismo contexto, porque él es otro Milei. Entonces él le va a dar mayores ventajas a los sionistas para avanzar, porque lo que se trata en esta etapa es avanzar todo lo que se pueda para alinear Argentina y Chile en el plan sionista con el plan para el resto de la región, en el escenario geopolítico que ellos tienen vislumbrado como su nueva colonia. Si los pueblos no se informan, no se enteran de lo que está sucediendo en estos momentos, las consecuencias van a ser nefastas porque van a ser la próxima Palestina. Ese es el futuro que les espera. Ser masacrados y a los sobrevivientes ser echados de su propia tierra. Entonces, Palestina tiene que ser el espejo con el que los habitantes de esas regiones tienen que empezar a mirarse. Porque, por ejemplo, en Ecuador piensan promover la independencia de Guayaquil. Tengamos en cuenta que Guayaquil es el puerto más grande del Ecuador, ¿no? Entonces veamos que cada movimiento va a la par de los recursos hídricos. No es solo tierra. Tierra, queremos agua. Entonces, por el momento, no hay ninguna alianza mundial, ninguna alianza regional que pueda detener estos proyectos del sionismo, porque son sionismo e imperialismo. Son las dos fuerzas motrices detrás de todo esto. Entonces, el plan Andinia ya quedó legalizado con Javier Milei y va a quedar reforzado con Antonio Kast. Hay un elemento aquí. Las disidencias de las FARC. Sabemos que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se desmovilizaron, pero hubo un grupo que rehusó desmovilizarse y es lo que se conoce ahora como las disidencias. Bueno, hace poco, hace 9 años, en el 2017, las disidencias de las FARC anunciaron la formación de su partido político. El partido político se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y aquí hay una cosa que no nos debe sorprender. ¿Cuál es su símbolo? ¿Qué hay adentro de su símbolo? Está la media luna. ¿Coincidencia? No. Es parte del plan. Parte del plan tener fuerzas paramilitares para ir desmembrando terreno. Entonces, aquí hay que poner mucho ojo con lo que está pasando en esta región. Porque Álvaro Uribe Vélez es un fuerte apoyo de las disidencias de las FARC. Tienen fuertes nexos con el narcotráfico. ¿Casualidad? No. Todos están coludidos. Los que entienden de política saben que las casualidades en política no existen. Y esto no es nuevo. En 1830, el Casanare, la media luna, el Casanare pidió su anexión a Venezuela. 1830.
pero en Caracas fueron rechazados. Así que ya hay antecedentes. Para ir avanzando, porque ya perdimos tiempo, nos vamos a mover al plan Alpaca, que simplificado consiste en 7 pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, penetración territorial. Segundo, cartografía territorial. Tercero, penetración y manipulación de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Uso de la población local como colaboradores. Cuarto, apropiación de territorio mediante la compra de terrenos a bajo costo. Quinto, generar conflictos internos para causar intervención extranjera. Sexto, planificar la balcanización de Bolivia. Y séptimo, impedir el desarrollo industrial de Bolivia para mantener al país bajo la dependencia económica de Chile. En este plan sistematizado trabajaron los generales Hugo Banzer, Juan Pereda y García Meza para entregar los recursos vitales de Bolivia a Chile, en este caso al dictador Pinochet, como es el caso del gas, el petróleo boliviano vendido a precios ridículos, a precios inferiores a los que los tienen que comprar los bolivianos, mediante un acuerdo que se hizo entre Ricardo Lagos, presidente de Chile, y Jorge Quiroga, presidente de Bolivia. Todo esto en el marco del Plan Andinia. Las acciones de inteligencia desarrolladas por Pinochet fueron parte del plan. Ese plan lo denunció un general llamado Juan Pérez Tapia. Juan Pérez Tapia dijo que la inteligencia chilena había penetrado todas las instituciones bolivianas, incluyendo el gobierno central. Para esto ellos reclutaron a 500 técnicos y especialistas, ingenieros civiles y militares, a quienes dieron entrenamiento instructores del Mossad israelí. Esta gente, estos 500 agentes, trabajaron las áreas de La Paz, Lago Titicaca, Los Lipes, Tarija, Oruro, Potosí y Santa Cruz. En estas áreas trabajaban cerca de 100 grupos compartimentados que se encargaban de elaborar informes detallados sobre economía, política, industria, agricultura, ejército, sociedad, movimientos artísticos, educación, deportes y comportamiento psicosocial de la población para asegurar el control territorial y poblacional. El plan sionista, el plan Andinia, separar a Santa Cruz del resto del país mediante un movimiento de secesión, creando el nuevo Estado independiente de Santa Cruz, algo que no es nada nuevo para los bolivianos que conocen su historia. Sabrán que eso ya sucedió durante la Guerra del Chaco, usando diferentes técnicas regionales, nacionales, que son utilizadas hoy para el beneficio del sionismo, que se especializa en explotar las contradicciones locales para imponer su plan colonial. Eso está en el plan Ginón. Los que no han leído el plan Ginón se los recomiendo, porque ahí se detalla cómo vamos a explotar las diferencias religiosas, étnicas, raciales, culturales, todo lo que podamos para nuestro beneficio y para separarnos. O sea, el plan divide y vencerás. Ellos conocen la historia de los pueblos, conocen la historia continental de América, conocen la historia de África, conocen, por lo tanto, los intentos que desde Paraguay en 1935
se dieron y que están narrados en un libro que se llama Santa Cruz de la Sierra. Ese mismo año se publicó otro libro, Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica. El separatismo de Santa Cruz, con pueblos que tienen diferencias que son generacionales, es muy fácil. Pueblos como Santa Cruz son sumamente fáciles de penetrar y sembrar el germen de la discordia para promover la separación. En un ambiente donde las diferencias separatistas son generacionales, florece la semilla del divisionismo. Y esto lo manejan de forma magistral los sionistas. Los croatas que llegaron en el siglo XIX y ahora, en esta época, ya hay descendientes de segunda, tercera y hasta cuarta generación, son muy proclives a la separación por motivos económicos y raciales. De una u otra forma, consciente o inconscientemente, los croatas promueven la filosofía del Plan Andinia. Todo esto no nos olvidemos, todo esto que hemos hablado, enmarcado en el Plan Cóndor, para terminar con la rebeldía en América del Sur. Y todos los países fueron víctimas del Plan Cóndor, todos los países de América del Sur. Entonces, ahí la dejo por ahora para que otros compañeros, compañeras, hagan comentarios, preguntas, enriquezcan la plática. Hugo, realmente todo lo que nos informas es muy importante, muy como alarmante, digamos, y además que es una parte de la historia que no la hemos digerido muy bien, no la hemos conocido muy bien y todo ha sido muy al estilo de esas sociedades secretas, ¿no? Esas sectas sionistas. Todo fue siempre muy oculto y todo revestido de mucha sombra, ¿no? Quiero en este momento, tengo algunas frases famosas de algunos sionistas que fueron los fundadores del movimiento en los principios del siglo XX, que se referían a este hecho de la creación del sionismo y cómo ellos iban a desplegar sus sistemas, su política en general, su política internacional, ¿no? Por ejemplo, David Ben Gurión, el primer jefe del Estado de Israel, decía, no ignoremos la verdad entre nosotros, políticamente somos los agresores y ellos se defienden. El país es suyo porque lo habitan, mientras nosotros queremos venir aquí y asentarnos. Muchos judíos sienten una afinidad y una conexión espiritual con esta como tierra santa o como la madre patria, aunque la historia y la genética demuestren que esto no es nada más que es un relato y que no es la realidad, ¿no? El Shlomo Sand también, otro de los que promulgó, del que promovió este movimiento sionista, decía, detrás de cada acto de la política de identidad de Israel se extiende como una larga sombra negra la idea de un pueblo y una raza eterna, lo que justamente decías que todo esto se lo llevó a cabo de una forma muy oculta, muy en la sombra, ¿no? Para 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, los palestinos que eran musulmanes, cristianos y judíos llevaban viviendo en la misma tierra durante generaciones, ¿no? Que los desconocieron y después los empezaron a segregar. 2/3 de los judíos sionistas llevaban en el país 5 años en ese momento o menos, pero ya se sentían como dueños del territorio, ¿no? Y seguramente en algún momento vamos a hablar del Theodor Herzl, que es el que escribe el primer libro que dice El Estado judío, una solución moderna al problema judío, que es donde más o menos se dan los lineamientos de todo esto. Yo creo que es muy importante conocer. Eh,
porque él es el que empieza a segregar y a dividir a la población entre los que eran el pueblo elegido de Dios, como te referías, y el resto que eran una suerte de personas o de sujetos que eran totalmente descartables, y qué es lo que vemos en este momento, lo que está pasando en Palestina, que ellos no tienen ningún problema en eliminar una parte de la población que sea infantil o femenina o gente adulta, porque en el fondo ellos piensan que son una raza superior y que tienen el derecho de eliminar a todo lo que ellos sienten que es inferior. Y en ese sentido, en América Latina, en América en general, nosotros como pueblos indígenas que somos en su gran mayoría, evidentemente vemos cernirse un poder bastante oscuro, un poder bastante violento en contra de la gente que ha habitado el territorio durante miles y miles de años. Creo que esto es algo para reflexionar y gracias por participar en esta charla, por habernos venido a dar esta charla y habernos ilustrado. Abro el micrófono a la gente que está presente acá, si tienen algunos comentarios. Eh, me imagino algunas preguntas también que van a querer que les respondas. Gabriela, por favor, te habilito el micrófono. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Hugo. Realmente súper interesante. Voy a poner mi cámara, a ver si lo puedo. Ya. Muy buenas noches. Muy interesante la explicación. Realmente son cosas que ignoramos y ahora nos sorprende todo esto, estos planes que hasta ahora los tienen los sionistas. Y yo tengo una duda. Cuando menciona nuestro hermano Hugo esto de los sionistas que son nazis, se supone que los nazis fueron los que mataron a los sionistas, a los judíos. ¿Y cómo es la relación nazi-sionista, que también se dice de Zelensky que es un nazi-sionista, ¿no? Eso, por favor, si me podrías explicar. Muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Creo que nadie más. Hugo. Gustavo. Sí. Oscar. Oscar, sí, por favor. Gracias, gracias Gustavo. Como no había otra pregunta, pues me estoy animando a hacer una. Muchas gracias por la presencia de Hugo, que lo he escuchado atentamente y tiene un conocimiento extraordinario del tema sionista en Bolivia y que ahora nos está brindando su conocimiento, desde luego. La llegada de Rodrigo, mi consulta o mi pregunta, o comentario tal vez, no sé, pero la llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia, eh, muchos decimos que fue un golpe de suerte, pero en política, como decía también Hugo, no hay coincidencias, ¿no? Entonces, también es parte, con toda seguridad, creo, así por lo menos, de este tema del plan que tienen los sionistas para Bolivia, ¿no? La reapertura de relaciones exteriores que se tiene con Israel también lo ha declarado el señor Paz Pereira. Eh, y la y bueno, yo creo que el Mossad, tanto como las otras agencias internacionales como la CIA, la DEA, etcétera, bueno, están bien presentes, ¿no? En nuestra patria, lamentablemente. Entonces, todo lo que está pasando ahora, eh, si repasamos lo que ha mencionado Hugo, entonces es parte de ese plan alpaca, ¿no? Entonces, creo que la actual situación que vive Bolivia está en plena ejecución ese plan. Y su comentario, por favor, hermano Hugo. Gracias.
Hugo, yo tomo la palabra para hacerte una pregunta en sí. Este fenómeno del sionismo ahora se habla del cristianismo. En Estados Unidos la mayoría de la gente, la mayoría poblacional sionista, en general son cristianos evangelistas, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco si hay una similitud entre estas dos corrientes? ¿Es una misma cosa o uno absorbió al otro? ¿Y cómo es esto que vemos en Estados Unidos? Desde la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes que sucedieron a Harry Truman, me parece, han sido todos alineados al sionismo, pero totalmente, ¿no? Esa es mi pregunta en sí. Gracias. Te escuchamos ahora. Ok, voy a empezar con la compañera Gabriela, que pregunta sobre los nazis sionistas, ¿no? Y que se suponía que los nazis eran enemigos de los sionistas. Hay una cosa, los judíos son un pueblo milenario. El judaísmo como religión no tiene absolutamente nada que ver con el sionismo. Ahora, ¿qué pasó? Los sionistas son demasiado hábiles, demasiado astutos. Ellos se dieron cuenta que por su cuenta, solo los sionistas no iban a tener la fuerza necesaria para llevar a cabo sus planes. Entonces necesitaban ¿qué? Necesitaban la fe de los judíos y se la apropiaron. Mezclaron el judaísmo, como mencionaba el compañero Gustavo Saavedra, cuando mencionaba frases de los sionistas reconocidos. Y una de ellas es del periodista húngaro Teodoro Herzl, ¿no? Esa de que una tierra para un pueblo judío perseguido o algo así. Una tierra para un pueblo sin tierra, algo así. Pero es el intento, es el inicio de mezclar el judaísmo con el sionismo y hacernos creer ahora que son lo mismo. Y hay gente que lo cree. Los verdaderos judíos, ellos son antisionistas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ellos son un pueblo, son una religión, no un Estado. Los verdaderos judíos son antisionistas. Esta gente, para empezar, ni siquiera son judíos. Ellos son ashkenazis. Los ashkenazis son gente que se convirtió al judaísmo. En el judaísmo verdadero eso no existe. No se puede uno convertir. Por eso los judíos no andan tocando en las puertas todos los domingos reclutando gente, diciendo quién quiere convertirse al judaísmo. Porque el judaísmo no se da por conversión. El judaísmo auténtico se da por la línea de la madre. Es matrilineal. Si mi madre era judía, entonces yo soy judío. Vamos a decir, mi padre era judío, pero mi madre no. Yo no califico, yo no soy judío. El judaísmo viene de mi madre, tiene que venir de mi madre. Entonces, esta gente que se convirtió por beneficios económicos en Europa, los ashkenazis, son un fraude, son una farsa, porque en el verdadero judaísmo no existe eso de convertirse. Eso de convertirse existe entre las sectas cristianas, ¿no?
Yo soy católico, me convierto a la del séptimo día, yo soy del séptimo día, me convierto a testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová, me paso a otra. Ahí se da ese desorden, pero en el judaísmo auténtico no. Lo mismo con los musulmanes, ¿no? O sea, si yo me convierto al Islam, eso no me hace a mí musulmán. Porque la gente confunde estos términos. Espero que con esto quede respondida a tu inquietud, compañera Gabriela, y con el compañero Oscar. Todos estos movimientos no son casuales. Mencionabas a Rodrigo Paz, el presidente actual. El triunvirato, Milei, Kast, Paz, este triunvirato va a acelerar de forma exponencial el avance del sionismo en América del Sur. Porque cuentan con el aval de este señor en Ecuador que tiene un complejo napoleónico, Noboa, Daniel Noboa. Cuentan con la complicidad del presidente del Perú. Cuentan con la complicidad de los gobiernos de América Central, exceptuando Nicaragua. Porque la penetración ha sido total. Guatemala. En Guatemala hay 40,000 templos del evangelismo sionista. 40,000. Ese es un dato de la Confraternidad Evangélica de Guatemala. No es un dato inventado. 40,000 templos del evangelismo sionista. No estamos incluyendo los templos de los mormones. No estamos incluyendo los templos de los católicos. No estamos incluyendo los templos de otras creencias. Solo los del evangelismo sionista son 40,000. En Guatemala hay más banderas de Israel que en el mismo Israel. 80% de la población guatemalteca es sionista. Son más sionistas que los sionistas israelíes. Netanyahu es moderado en comparación a los sionistas de Guatemala. ¿Por qué? Porque en 1954 hubo una invasión estadounidense. Bombardearon Guatemala. El presidente, que era medio nacionalista, lo obligaron a renunciar. Renunció y desde entonces Guatemala es un protectorado de Estados Unidos. Mencionabas también, se mencionaba ahí, y aquí voy a la tercera respuesta, a las iglesias del evangelismo sionista en Estados Unidos y la conexión sionista imperialista. En Estados Unidos tenemos 2 millones de templos del evangelismo sionista. 2 millones. Los evangelistas más conocidos, más famosos, son multibillonarios. No es gente que tenga una mansión. Ellos tienen sus propios aeropuertos, tienen sus propios aviones, tienen sus propios pilotos y su propia torre de control. ¿Qué significa esto? Que ellos entran y salen del país cuando se les da la gana, sin que nadie se entere a dónde van, qué llevan y qué traen cuando regresan. Porque ellos no pasan por un aeropuerto con aduanas,
donde tú tienes que enseñar tu maleta para que vean qué llevas o qué trajiste. No, ellos tienen aeropuertos privados. Ese es el nivel de su fortuna. Ese es su poder político y económico. Son mini estados dentro de un estado. Nadie controla a estas mega iglesias, se llaman, ¿no? Son las iglesias que tienen 25,000 personas los sábados y 25,000 los domingos. Son 50,000 personas sábado y domingo. Que esas 50,000 personas donen 50 a 100 dólares cada uno, ¿cuánto dinero se están llevando a la semana? Es el gran negocio. Hay dos negocios: la religión y la guerra. Esos son los negocios más fabulosos. Vamos a la conexión política del sionismo. 80% de nuestros senadores sus campañas son financiadas por los sionistas, el grupo que se llama AIPAC, los grupos de acción judía. Ellos financian todo tipo de candidaturas, desde concejales, alcaldes, gobernadores, congresistas, senadores, cualquier cosa. Ellos financian. 80% de nuestros senadores fueron electos con dinero del sionismo. Ahora otro dato que sí debe de aterrorizar, porque es espeluznante. 60% de nuestros senadores tienen doble nacionalidad. No son chileno-americanos, son israelíes americanos. Israelíes estadounidenses, 60% de los senadores. Si tú asistes a la ciudad de Washington, a una oficina de estos señores, en su oficina tienen dos banderas, la de Estados Unidos y la de Israel. Sobre su escritorio tienen una placa. En esa placa dice: yo apoyo al Estado de Israel. Como podemos ver, ellos tienen tomado el sistema político estadounidense. Porque si yo financio las campañas de 80% de esos senadores me pertenecen. Yo les pago. Yo soy su patrón. En el momento que yo quiera algo, solo agarro el teléfono, los llamo y les digo qué es lo que quiero que hagan. Hay un proyecto de ley ahí que no me favorece, los llamo y me paran esto inmediatamente. Eso no me conviene. Ese es el sistema que tenemos. Y eso es lo que debe asustar, que el sionismo es el que manda en el mundo. Y el imperialismo camina de la mano. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Porque Estados Unidos, las 13 colonias, en 1700 se fundan bajo una premisa, bajo una doctrina. La doctrina del destino manifiesto. ¿Qué nos dice el destino manifiesto? Simple. Nosotros fuimos investidos por la gracia divina. Gracia divina. Estoy hablando de un poder superior. Para llevar la democracia y la libertad al resto del mundo. Un poder superior nos dio la misión. Nos dijo: ustedes son los encargados de llevar la libertad y la democracia al resto del mundo. Ese es el corazón, la raíz del destino manifiesto. Este destino manifiesto se refuerza años después, en 1820 y algo, 23 creo,
con la doctrina Monroe. Una doctrina que dice, resumida, los europeos no pueden entrar al continente americano. Ahí viene esa frase, América para los americanos. Pero la segunda parte nunca se dijo. Los americanos somos nosotros. El resto son nuestro patio trasero. Hace como un año o algo así, cosa reciente, no tiene mucho tiempo, andaba la general del Comando Sur en Panamá, a Laura Richardson. Y por ahí hay un video, tiene que estar en el video, donde ella dice, claramente, todos están hablando, ¿no?, de Venezuela y de América del Sur, y ella dice, esos recursos nos pertenecen, los necesitamos, son nuestros. Donald Trump acaba de decir hace pocas semanas, el petróleo venezolano es nuestro, nos lo robaron, lo queremos de regreso. Esta es la situación del mundo. Y hay gente que sigue su vida como si nada estuviera pasando, como que esto a mí no me afecta. Esto afecta al resto del mundo. ¿Por qué? Porque hoy van por Venezuela, mañana van por Cuba, van por Nicaragua, pero después vienen por ti. ¿No? O sea, aquí nadie está a salvo. Nadie puede decir, nosotros somos soberanos. Aquí nadie va a venir nunca. Eso no existe. En el momento que se les dé la gana, van por ti. Porque hay gente que aplaude, ¿no? Invadieron, se llevaron al dictador, viva la libertad, carajo. A ver qué vas a gritar cuando vengan por ti, porque vienen por ti. Pero eso la gente no lo entiende, ahí la dejo. Gracias, Jorge. Hay una pregunta de Juana Erika, y también hay alguien que escribió algo importante en el chat, que te la leo. Dice, ¿tienen relación con todo ello las logias cruceñas? Eso ya más referido a Bolivia, ¿no? Juana Erika, y después tenemos a Gabriela. Sí, compañero Hugo, todo lo que nos dice, nos aclara, es espeluznante. Más que todo por la media luna, ¿no? Que hace mucho tiempo mi esposo me dijo, no te preocupes, que la guerra no va a ser por las tierras, o me dijo, va a ser por el agua, la tercera guerra mundial. Y como usted lo va diciendo, más se acerca. Realmente la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Yo quería que un poquito su conocimiento, ya que está hablando del sionismo, me gustaría hacernos saber qué es la Arca de la Alianza. Y otra cosa, quería, si usted ha escrito algún libro para poder leerlo más y saber, ¿no? Para poder discernir también con nuestros prójimos, porque esto lo que usted ha develado realmente es conmovedor, ya que hace muchos años Santa Cruz se quería hacer un libre, ¿no? O sea, no pertenecer a Bolivia, quería su independencia. Y todas esas cosas me gustaría, más que todo que nos aclare el Arca de la Alianza, como hay un meme que dicen, el Arca de la Alianza lo tiene Trump,
por eso dice que todas las guerras las va a ganar, porque va como lo que es un gorila, va por haciendo sus desmanes, ¿no? No, hoy dice una cosa y mañana sale otra, no sabemos qué nos depara el futuro. Eso quisiera saber, compañero Hugo. Gracias. Gabriela, tu pregunta, tu micrófono. Sí, gracias. Sí, quiero por favor hacer otra pregunta más. Usted se refirió sobre los grupos religiosos, eclesiásticos en Estados Unidos y en Bolivia también, muchos. Mm, Y veo que ellos tienen la tendencia de transgiversar la historia y la cambian y la modifican de una forma que no sé si la gente, bueno, obviamente cree todo lo que se les dice, pero me pregunto si usted sabe los nombres de estas iglesias eclesiásticas y lo más interesante también creo que es que ellos no se dicen eclesiásticos sionistas. La palabra sionista no la mencionan, pero ¿conoce usted algunas de estas iglesias, porque hay cantidad, que son sionistas y que cómo es que manipulan a la gente teniendo 5,000 personas cada fin de semana en sus iglesias, y lo mismo hacen en Bolivia. En Bolivia también tenemos muchas iglesias. Y eso me gustaría saber, si sabe algunos nombres de quiénes son estas iglesias eclesiásticas, porque además se supone que eclesiástico crees en la iglesia o en Dios, pero no sé cómo lo ven al cristianismo o sea, cómo manipulan a la gente. Deben manipular seguramente de alguna forma. Y otra cosa, que eso de Santa Cruz se llamaba también la media luna. Entonces, claro, ya ahora entendemos las medias lunas de Latinoamérica. Gracias, nada más. Gracias, muy amable. Gracias, Gabriela. Compañero Hugo, le pido que active su micrófono. Sí, los nombres de las iglesias, estas son las iglesias llamadas protestantes, y cada una tiene su nombre individual, ¿no? En Guatemala la más grande se llama la Casa de Dios. Es del evangelista Cash Luna. Cash Luna está ligado al narcotráfico. La iglesia de Cash Luna tiene una capacidad para 20,000 personas. Ellos tienen 2 misas, 2 servicios, 2 cultos, no sé cómo le llamen, los sábados y 2 los domingos. Son 4 el fin de semana. Entre sábado y domingo son 4 servicios. $20,000 por 4 son 80,000 personas. Si 80,000 personas donan, vamos a decir modestamente, $10 cada uno, ¿cuánto dinero se está llevando ese señor en 2 días de trabajo? El problema, como yo lo veo, es de la siguiente manera. La culpa no la tiene la bestia. La culpa es de los que la alimentan. ¿Y cuál es el alimento de la bestia? Nuestra apatía, nuestra indiferencia, pensar que a nosotros no nos afecta, pensar que si yo estoy bien, si mi familia está bien, entonces el resto a mí me importa un carajo. Esos son los alimentos de la bestia. De eso se alimenta y de eso crece. Además de la gente que no tiene sentido común, que carece de pensamiento crítico y cree todo lo que le dicen. Un ejemplo del sionismo es hacerle creer al mundo que son el pueblo de Dios.
y la gente lo cree. Y a eso se le acompaña el holocuento. ¿Cuál es el holocuento? El holocuento es tener la habilidad para monopolizar la tragedia y salir con el cuento de que los nazis mataron a 6 millones de judíos. Eso es una falacia. Eso no se sostiene por ninguna parte. ¿Hubieron atrocidades? Sí. ¿Hubieron cosas inhumanas? Sí. El total de víctimas llega a unos 3 millones. La mitad. Pero esos 3 millones no son 3 millones de judíos. Ellos nunca mencionan a los sindicalistas, nunca mencionan a los socialistas, nunca mencionan a los comunistas, nunca mencionan a los anarquistas, nunca mencionan a los gitanos, nunca mencionan a los homosexuales. Por eso digo, monopolizaron la tragedia para ellos. Nosotros somos víctimas. ¿Y el resto? 500,000, 1,5 millones de judíos murieron. Y entre todos los que acabo de mencionar, los anarquistas, los socialistas, porque Alemania en ese entonces, para esa época, había una ebullición de movimientos socialistas, sobre todo sindicalistas. Entonces habían movimientos socialistas y comunistas. Y contra ellos se fue el señor del bigote. Y por supuesto, también se fue contra los judíos, pues por razones económicas. Y aquí es donde entran los sionistas, para aprovecharse. Ya que estás matando judíos, te vamos a proporcionar una lista. Vamos a proporcionar una lista de judíos comunistas. Y ahí iban las tropas a sus casas a sacarlos y llevárselos. Por ser comunistas. Y como lo que le interesaba al sionismo era iniciar la campaña de colonialismo en Palestina, ahí nacen los acuerdos de Javara. En esa ciudad se reúnen líderes sionistas con líderes nazis y acuerdan. Nosotros vamos a pagar tanto para que salgan barcos con palestinos, con judíos hacia Palestina. Y ahí viajaban algunos judíos que no tenían nada que ver con el sionismo. Y los sionistas lo sabían. Pero se pagaba de cualquier manera. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar. Nos sirven para la propaganda, nos sirven para la foto. ¿No? Cuando estén llegando a los puertos de Palestina, sacamos la foto. Venimos en búsqueda de libertad, no nos cierren las puertas. Y ahí estaba la foto en todos los diarios. El sionismo se especializa en eso, en el fraude, en la mentira. Esas son sus herramientas. Entonces hay que estar atentos para que no nos manipulen, para que no nos distraigan. Aquí en Estados Unidos había un líder de los derechos civiles, Malcolm X, un negro. Él decía, si no tenemos cuidado, los medios, se refería en aquel entonces, ¿no? A prensa, radio y televisión, no existían las redes sociales. Decía, si no tenemos cuidado, los medios nos van a hacer que amemos al opresor y que odiemos al oprimido.
¿no? Si te dejas llevar solo por la propaganda que ellos te dicen, ¿no? Fulano es terrorista, fulano es dictador. ¿A quién pusieron como presidente de Siria? A un hombre que cortaba cabezas de estadounidenses, ¿no? Él es el presidente de Siria ahora. Hasta hace como 5 meses daban 10 millones de recompensa por su cabeza. Ahora es un gran demócrata. ¿Cómo acaban con Saddam Hussein? Nos dicen que el Señor tiene armas de destrucción masiva y que tenemos que ir para salvar a la humanidad de esas armas. Un coronel que se llama Colin Powell, coronel negro de 4 estrellas, fue a Naciones Unidas a mostrar fotos, ¿no? Aquí están las fotos, ¿eh? Aquí, ahí es donde se almacenan las armas de destrucción masiva. Nuestros satélites, aquí están, estos son los puntos donde están las. Mentira. Lo único que tenía Saddam Hussein era gas mostaza, sobras de gas mostaza que le había quedado de la guerra con Irán. Porque este es parte del plan, poner a pelear a hermanos. Irán, Irak. ¿Qué motivo tenía este conflicto? Vamos a hacer que Irak se debilite, que se desgaste ahí. 8 años tardó esa guerra. Y Estados Unidos le proporcionó gas mostaza, que es arma química, para que la usara contra los iraníes. Y lo que le sobró, porque él usó, y lo que sobró, lo que ya no pudo usar, fue lo que se quedó en esos depósitos. Estados Unidos fue el que se lo dio para que atacara a los iraníes. Esa es la naturaleza del imperio, esa es la naturaleza del sionismo, y es lo que nosotros tenemos que saber para que no nos confundan. ¿Cómo confundieron a la gente con Venezuela? A todo mundo le dieron un guión, las actas, y todo mundo. En Ecuador, ¿dónde están las actas? En Uruguay, que presenten las actas. En Paraguay, y las actas. En Chile hubo fraude. En Argentina, fraude. Todo el mundo. ¿Quién está diciendo algo en este momento sobre Honduras? ¿Quién dijo algo sobre el fraude descarado en Ecuador de Daniel Noboa? Silencio absoluto. Silencio sepulcral. Pero con Venezuela todo el mundo. Las actas. ¿Dónde están las actas? Queremos ver las actas. Todo producto de la propaganda. Por eso mencioné a Malcolm X. Si no tenemos cuidado, los medios nos van a hacer que amemos al opresor y que odiemos al oprimido. Espero que eso haya respondido sus inquietudes. Gracias, Hugo. Bueno, todo lo que nos cuentas, lo que nos informas, nos deja, como decía alguien, sorprendidos, nos deja así como exhaustos, exhaustos de pensar que hay tanto que se ha hecho por abajo y que nunca uno se dio cuenta, ¿no? Y encontramos en este momento, nos encontramos en este momento donde vemos que hay una infiltración tan grande de este poder sionista que no solamente es en nuestros países, pero también en Estados Unidos y en otros países del orbe, si quieren, ¿no? Voy a citar algo que decía esta mujer, Golda Meir, que fue la primera ministra de
del Estado de Israel, del ente sionista, yo la llamo, ¿no? Que fue la primera ministra en los años 60, ¿no? Ella, bueno, en general esta corriente sionista no decía que el antisemitismo era necesariamente tan malo, porque sostenerlo, sustentarlo también, iba a permitir que muchos judíos, ¿no?, se fueran a la tierra prometida del Medio Oriente, de Palestina, según ellos. Entonces, si les daban oportunidades en otros lugares, la gente sí iba a ir a otros lugares y no iba a ir a colonizar o a asentarse en un espacio donde había muchos problemas, porque es una zona medio desértica, ¿no? Toda la parte de lo que era Palestina, el área de Palestina. Y me llama la atención porque Golda Meir decía, demasiado antisemitismo no es bueno porque lleva al genocidio. Nada de antisemitismo tampoco es bueno porque entonces no habría inmigración a Israel. Lo que necesitamos es un antisemitismo moderado, ¿no? Y esas son las verdades y las medias verdades y las mentiras en general en las que se basa toda esta narrativa de lo que era el pueblo elegido de Dios, y que ha sido una narrativa muy bien construida, porque incluso yo creo que Hollywood, bueno, no creo, sino que es una certeza, ¿no?, que Hollywood es una de las herramientas más poderosas de toda esta narrativa sionista, que ha logrado imponer en el celuloide, ¿no?, en el celuloide de Hollywood, todas las historias de un pueblo que aparentemente es el pueblo elegido de Dios, pero que en el fondo está como respaldando, está catapultando el accionar sionista en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hacen esta suerte de guerra santa del Dios que es bueno y que es el que favorece al pueblo elegido de Dios, ¿no?, a través de Moisés y todo esto. Hay dibujos animados, Walt Disney era Disneylandia, ¿no?, uno de los principales productores de estas narrativas, que al final tienen un impacto profundo en la niñez, en la juventud y en todo lo que puede ser una propaganda para permitir que el sionismo haga lo que está haciendo en estos momentos. Yo creo que es bueno siempre mencionar todo esto, porque todos los medios de comunicación inmensos, gigantescos que hay en el mundo, evidentemente responden a un libreto que se lo ha ido construyendo con mucha sagacidad, digamos, y con mucha alevosía también en los años de las comunicaciones, que empieza más o menos a principios de este siglo. Yo creo que eso es importante mencionar, ¿no? ¿Hay alguna otra persona que quisiera participar, que tiene algo que comentar? Decía alguien de las logias cruceñas, ¿no?, si tienen algo que ver con el sionismo. También eso nos gustaría escuchar, cuál es tu apreciación al respecto. Sí, definitivamente las logias cruceñas son parte. Si todos los miembros de la logia lo saben, eso ya es otra historia. Pero a los líderes sí, son parte. ¿Cómo se llama? El Comité Cívico de Santa Cruz. Así creo que se llama. Sí, el Comité Cívico de Santa Cruz. Sí. Es parte. Es parte. Todo está encadenado. Nada está suelto. Esta gente no deja cabos sueltos. Todo se encadena. El tejido es cuidadosamente elaborado para que no quede ningún cabo suelto. Por eso yo siempre recomiendo leer el Plan Ginón, porque ahí se dice qué es lo que vamos a hacer, paso por paso. Y si uno, después de leer esto, ve la realidad, se asombra. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas se ha cumplido, o sea, llevan el formato para que no se escape ni una coma. Todo lo cumplen. Y mientras nosotros nos dividimos, ¿no? En el caso de Bolivia es triste, ¿no?, donde se prefirió entregar el poder a la derecha antes de trabajar en alguna alianza, alguna coalición que permitiera
hacer gobierno, pero no se hizo. Entonces, eso tampoco es accidental ni es voluntad de Dios. Eso es trabajo del sionismo. Explotar las diferencias a tal punto que se hagan irreconciliables. Entonces, como dice en América Latina un dicho popular, ¿no? En aguas revueltas, ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los pescadores? Los sionistas. Entonces, este es el problema que tenemos y no sé, no sé qué va a hacer la humanidad, ¿no? Porque hay gente, sobre todo en Argentina, que tiene una cantidad inmensa de judíos haciendo trabajo, ¿no? Diciendo que toda esta gente que habla del plan Andinia son locos, son gente que está tirando, que vive de las teorías de conspiración, que nada de lo que ellos dicen es cierto, que es una campaña orquestada por los antisemitas contra ellos y la gente les cree, ¿no? La gente les cree a ellos porque a mí no me creen, ¿no? A mí me han dicho de todo, ¿no? Desde este fuma marihuana de excelente calidad hasta le falta un par de tornillos, ¿no? Alucina con una realidad que no existe, ¿no? Está viendo fantasmas. Pero así es, ¿no? Y no tenemos audiencia, ¿no? Los evangelistas tienen audiencia de 80,000, 100,000 personas en un fin de semana. ¿Y cuál es la audiencia de nosotros? Entonces la lucha sí es muy desigual. Ahí la dejo, si no tienen más preguntas, me gustaría a mí preguntar, ¿no? Si esto quedó grabado, si se transmite en algún Sí. canal. Yo te respondo. Bueno, hay Okay. algunas preguntas acá en el chat y sí, Okay. esta transmisión está saliendo por Facebook y por YouTube. Okay. Quisiéramos salir por muchos otros lugares, pero desgraciadamente nos falta la parte técnica, conocimiento, por ejemplo, con el TikTok, ¿no? Que es una herramienta nueva y hay que aprenderla a manejar y cómo poder ligar estas transmisiones, pero de alguna forma todo esto se va a recuperar y está transmitiéndose, ¿no? Por YouTube y por Facebook. Te voy a hacer llegar el link también, ¿no? Hay unas preguntas acá que me parecen importantes. Hay alguien que pregunta cuál es el origen de los sionistas y otra persona que dice, Delia Apasa, dice, entonces con el sionismo nos están preparando para el nuevo orden mundial. Gabriela nos dice lo mismo, cuál es el origen de los sionistas y por qué tanto odio a los demás. Y alguien pregunta si tiene algún libro escrito por usted o dónde seguirlo para informarnos más, que me parece muy importante. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde se puede encontrar algo del plan Genón? Jayaya, hermano Hugo Orozco. Y después nos pide la palabra César Vilca. ¿Nos puede responder tal vez a lo que yo he mencionado, Hugo, y después que César Vilca de su comentario? Y lo escuchamos también en sus preguntas, ¿no? O creo que ya me hizo la pregunta, ya le respondí. César. Gracias, Gustavo. Primeramente agradecer toda la exposición al compañero Hugo Orozco. Evidentemente por ahí estos detalles no la tenemos bien claro, pero sería muy importante hacer con frecuencia o al menos un encuentro más bajo este tema. Es importante llegar a concientizar el sionismo en nuestro país y en Latinoamérica.
por el cual también los enlaces necesarios con distintas páginas para que muchos puedan seguir la exposición que ha hecho el compañero Hugo Orozco. Así que agradecido por toda la exposición y esperemos también hacer otro encuentro y buscar algunos elementos, argumentos para poder delucidar un poco más en este tipo de conversatorios. Gracias. ¿Has hecho uno? ¿Dónde está de tu mamá? Te he dado aquí. A ver, aquí hay alguien que tiene el micrófono abierto, le hacemos un mute. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar? Red Wipalas. Compañero Hugo, no me dijo si sabe qué es el Arca de la Alianza. Gracias. Red Wipalas y Freddy después. Sí, buenas noches. La exposición muy buena, muchas gracias, pero quisiera aclarar algo, porque la lucha que estamos llevando prácticamente la humanidad es contra la bestia. Y esa bestia, pues justamente es la que usa, ¿no? a Dios y está usando las iglesias, las congregaciones inmensas a las que nuestro expositor se refiere. Justamente en esas iglesias exigen dinero, tienen muchas exigencias que van completamente contra lo que se debería practicar humildemente, sencillamente y de libre albedrío, porque nadie está obligado. Lastimosamente, esas grandes iglesias inmensas, riquísimas, que están dominando prácticamente el mundo y están muy crecidas en Latinoamérica, son sectas. Se las debe definir como sectas, porque es ahí donde tienen que obedecer lo que dice otro ser humano. Entonces yo pienso que habría que hacer una gran diferencia, porque si uno va con una fe sincera en Cristo, digamos, porque ¿quién es el modelo a seguir? En ningún momento pues nos exigen hacer riquísimos o pisar al prójimo, matar al prójimo y hacernos, servirnos de la humanidad, ¿no? Entonces yo pienso que la lucha que estamos teniendo ahora es prácticamente contra la bestia, que es el que nos quiere alejar y llevarnos con él. Yo solamente quería decir eso. Gracias. Gracias, Red Wipalas. Freddy, ¿puedes activar tu micrófono, Freddy? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, perdón, como estoy por la calle, hablamos ya. Gracias. Perdón, estoy por la calle, pero bueno, por supuesto para los que no somos parte del sistema sionista mundial, ya, porque el sionismo es el enemigo a muerte de la humanidad. Ya como alguien decía, todo esto tiene origen más que todo espiritual, porque esto se remonta a mucho desde un comienzo, ¿no? Para los que tenemos la creencia en Dios, no significa ser ni de derechas ni de izquierdas, porque eso ya queda muy, muy inútil ante esta realidad de estos envenenados hijos del diablo, como yo les digo, que son los sionistas. Ya hay un libro que se llama Los Protocolos de Sion, el cual en ese libro se demarca todo lo que estamos viviendo hoy, como la humanidad misma se está desgarrando. Se perdió la señal, me parece, de Freddy. De estos macabros, de estos nefastos que se han ganado los poderes en el mundo, los poderes
de gobierno, en todas partes están metidos, en lo artístico, en lo cultural. Ellos marcan las tendencias en el mundo, como lo decía el anterior, bueno, uno de los panelistas que está aquí en vivo. Entonces, nosotros ya no debemos ni siquiera pensar en cosas pequeñas aquí en Bolivia, porque la verdad es que son títeres, nuestras autoridades son títeres de estos tipos, ¿ya? Rara es la persona realmente que son raso, del pueblo raso, de nuestro nivel de nosotros, que se pueda llegar al poder. Y el que no está dentro de sus planes, pues lo persiguen y lo quieren liquidar, como el hermano Evo Morales, ¿no? Entonces, todos esos detalles están descritos en los protocolos de los sabios de Sion. Si ustedes le echan un vistazo a ese libro, todo lo que está pasando ahora se está plasmando. Entonces, inclusive ese libro se dice que es uno de los causantes de lo que Hitler empezó a perseguir a los judíos en la propia Alemania, ¿no? Es un causante, es uno de los motivos. Bueno, y Bolivia pues no estamos exentos de eso. Argentina ya está tomada por ellos con el títere de Milei. Ahora Rodrigo es emulación de lo mismo. Está entregando nuestro territorio, nuestra riqueza a los poderes fácticos del mundo, a los sionistas. Y pues nada, es a darle pelea. Sir Putin, el presidente ruso, es un líder que creo yo, por el momento, está luchando contra el mismo sionismo. Está los Rockefeller, los Rothschild, que son parte de esa calaña de mafiosos, no pueden ingresar a Rusia, están vetados. Algo no sé muy profundamente, pero sí llegué a tener esa información. Sí, voy a responder sobre la alianza del arca o el arca de la alianza. Ya me han preguntado 2 o 3 veces. Bueno, en términos bíblicos, esta es podríamos decir, una casa, un cofre de oro, supuestamente. Y ahí se esconden 3 tesoros. Las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, una urna de oro con maná y la vara de Aarón. Si ustedes ven películas de Hollywood, se recordarán que Indiana Jones hizo varias películas buscando el tesoro de la alianza. Pero más allá de lo cómico y la propaganda, esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Volvamos a la realidad. El pueblo de Israel, no los sionistas. En esa época no existían los sionistas. Los sionistas son modernos. Entonces, al pueblo de Israel se le dieron instrucciones directas. En la mitología de ellos, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos. Esa es una pieza central del cristianismo. Y más tarde, Dios aparentemente dio instrucciones directas de cómo debían de elaborar el templo de Salomón. Eso es lo que yo sé sobre el arca de la alianza. ¿Qué
¿qué características tiene ese pacto? Porque aquí hubo un pacto también, ¿no? Para entender mejor los tesoros que se guardaron en esa caja y el recordatorio del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Pacto de Dios con el pueblo de Israel. Estamos hablando de un pacto. Más sobre ese pacto yo creo que se puede encontrar en algunas lecturas bíblicas y no bíblicas, pero es lo que yo sé sobre el arca. No sé a profundidad. Es lo que yo sé sobre esa famosa arca, ¿no? En lo personal, para mí todo eso es mitología. Mitología interesantísima, ¿no? Como la mitología griega, como Zeus, el dios de las aguas, y como Prometeo, y como todos estos personajes que a mí me parecen fascinantes, pero que son parte de una mitología. Ahí la dejo. Sí, gracias, Hugo. Podría sumar algo a esto del Arca de la Alianza. Durante la conformación del nazismo, prácticamente, antes de que suban al poder, el nazismo siempre tuvo una fuerte atracción por lo desconocido, ¿no? Y fueron ellos los que más o menos empezaron a hacer esta búsqueda, ¿no? Esta saga de descubrir dónde estaban los poderes ocultos de muchas religiones, ¿no? No solamente de la religión judía o la religión cristiana, también ellos investigaban mucho sobre los poderes o los conocimientos ocultos que habían en las culturas del Asia, por ejemplo, de la India. Y ellos formaban comisiones o delegaciones para ir a investigar todo esto, ¿no? De esa manera llegaron a Egipto, bueno, y después supimos lo que se robaron todo Egipto en esa búsqueda de lo desconocido, pero de lo que era poderoso. Y el Arca de la Alianza justamente cae en esa categoría. Ellos conformaron grupos de investigadores, de antropólogos, qué sé yo, de científicos que podían ir, que iban a buscar esto, y las películas de Indiana Jones un poco reflejan ese interés, ¿no? Cuando era un famoso antropólogo, el Indiana Jones, que representaba un antropólogo que por alguna razón desconocida cae en estos grupos que iban detrás del grupo de la alianza, de este cofre del arca perdida, famosa el arca perdida, y que siempre la temática habían nazis de por medio, ¿no? Y eso nos muestra un poco también una de las vertientes del conocimiento que quería abrazar el nazismo como tal. Creo eso yo tengo un poco de entendimiento al respecto, solamente eso. Hay gente que da las gracias y dice, Eva Calderón nos dice infinitamente agradecida por su información, compañero Hugo Orozco. Va a ser de mucho provecho se envíe el link para difundir en nuestros grupos y preparar la lucha y resistencia en nuestras organizaciones. Por favor, le escribo desde Camargo, Bolivia, desde la ciudad de Camargo. ¿Alguien más que quisiera participar? Hay otro, Omar Zambrana. Gracias, compañero Orozco, por la exposición. Le escribo desde La Paz, Bolivia. Hay alguien que dice, por favor, aclarar a Hugo Orozco que en Bolivia el señor Luis Arce Catacora traicionó al movimiento indígena campesino para entregar al gobierno de Rodrigo Paz. Esos son los comentarios que tenemos. Hugo, yo creo que vamos tal vez acabando un poco la charla. Estamos como 2 horas ya. Algo que responder al respecto, que sobre todo comentar y reflexionar más que todo, ¿no? Gracias a los presentes, gracias a la gente que nos ve en diferido o nos va a ver en diferido. Gracias a los participantes, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, gracias por hacer dinámico el programa, y espero que no sea la última vez. Hasta la victoria siempre. No va a ser la última vez, eso te aseguro, porque el tema es bastante álgido y además creo que es necesario abordarlo con todos los elementos posibles, ¿no?
creo que ese es tal vez tu aporte, Hugo, que yo te escuché en algunos programas que has hecho en YouTube, en algunos lugares, y realmente es algo que necesitamos ponerlo más en los medios, en nuestros medios, como para poder informarnos y para tomar conciencia de lo que se nos está viniendo también, ¿no? Porque estamos como un poco en pañales, yo diría. Pienso que estamos con muy poca información y, y nos, y nos embaucan también, nos embaucan con este tema de la religión y con el tema, toda esta problemática, ¿no? Religiosa, digamos, pero en el fondo estamos viendo una parte maquillada, pero no estamos viendo lo que realmente se nos está vendiendo o se nos está dando, ¿no? Es como que nos están poniendo una bomba de tiempo en el cuerpo y cualquier rato la van a hacer detonar. Esa es la sensación que me parece, ¿no? Que es la que está dando todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Creo que sin más, bueno, no, hay mucho más por decir ciertamente y hay mucho más por conocer, por informarnos, pero me parece que como primera aproximación a esta problemática, creo que ha sido muy importante, muy enriquecedora tu participación y realmente te agradezco mucho haber aceptado la invitación desde ya de esta red, de siglo XXI y de la red internacional Evo Pueblo. Hay alguien que dice cómo nos defendemos y tal vez con esa respuesta, Hugo, nos despedimos. Yo creo que la única defensa que tenemos es la educación y compartir el conocimiento. O sea, si tenemos conocimiento, no nos quedemos con ese conocimiento. Tenemos la responsabilidad de compartirlo para que se divulgue y se conozca. Porque la falta de conocimiento es la que nos hace caer presas de los medios, presas de las falsas iglesias, presas de estas doctrinas que lo único que buscan es someternos como pueblos. Feliz noche a todos. Gracias, muchas gracias, Hugo, y te llamamos para una próxima charla. De eso te aseguro. Gracias. Y yo creo que mucha Gracias. gente va a estar interesada también en escucharte cuando tengas algo en los medios. Perfectamente. Gracias a todos por su participación. Hayaya, hermano Hugo. Hayaya. Hayaya. Gracias, muchas gracias. Gracias, Hugo. Hayaya, hermanos, hayaya a todos que se encuentran en esta reunión. Gracias al compañero Hugo. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Hugo. Hasta pronto. Gracias, hermano Hugo.